Vamos a ir buscando en la Biblia para tener preparado el pasaje ya. En el primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Quiero anunciarles, para recordarles y para los que no pudieron estar el domingo, que este domingo que viene vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a estar celebrando Santa Cena en este lugar a las 19:30. Así que preparamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón para esta fiesta tan gloriosa, este privilegio que tenemos de poder participar de la mesa del Señor. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos lo sienten así? Es un privilegio, no es una costumbre solamente, no es solo un símbolo, es mucho más que eso. Amén. Así que damos gracias al Señor. Estamos estudiando, volvemos al tema de la evaluación de Dios a nuestras vidas, las 5 preguntas de Dios. Voy a pedir a los niños que estén quietitos, por favor, sosegados, en silencio, para que todos puedan escuchar la palabra del Señor sin perturbación. Desde pequeños le enseñamos a nuestros hijos a respetar la casa del Señor. Luego después van a tener su momento para jugar también y compartir entre ellos. Pero ahora estamos todos calladitos, escuchando la palabra. Dios nos evalúa a través de estas 5 preguntas, las 5 preguntas de Dios. Cuando iniciamos este tema vimos la primera, una pregunta que Dios cada tanto nos hace y le hace al hombre. Y esa pregunta es: ¿dónde estás tú? Estuvimos leyendo en Génesis capítulo 3, versículos 8 y 9, donde Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra, por desobedecer y desoír la voz de Dios, por primera vez sintieron miedo y se sintieron desnudos y quisieron esconderse de Dios, lo cual es absolutamente imposible para cualquier ser humano, en cualquier lugar del mundo y en cualquier época, en cualquier etapa de la historia. Es imposible para un ser humano ocultarse de Dios, no se puede. Leíamos el Salmo 139, unos versículos maravillosos, donde el Señor dice que aun si subiéramos a los cielos o si bajáramos a lo profundo del océano, allí estás tú, allí está el Espíritu de Dios. Amén. Pero esto no lo tenemos que ver solamente como una vigilancia de Dios, sino que tenemos que verlo como un cuidado del Señor, una atención del Señor sobre nuestras vidas. Triste sería que alguna vez anduviéramos por alguna parte, algún lugar, y Dios no estuviera. Y uno diría: bueno, yo no quisiera comprobar estar en el fondo del océano. Ya sé que Dios está ahí, y le creo. Pero bueno, Jonás lo comprobó. Hubo un hombre que lo comprobó. Sabemos que científicamente, a cierta profundidad, la presión del agua es tan fuerte que un cuerpo no podría soportarlo. De hecho, hasta los mismos submarinos no pueden sobrepasar o no pueden ir más allá de cierta profundidad porque la presión del agua destruye. Pero aún allí, en esas zonas donde el humano no puede soportar, hay peces. La zona abisal. Qué grande que es Dios y qué grande que es la creación. Y aún en esa zona donde el ser humano no puede bucear, allí está el Espíritu de Dios. Amén. Y Dios nos pregunta porque a veces, y hablando específicamente de nosotros los creyentes, nos queremos esconder de Dios. Aunque sabemos que es imposible, parece que hacemos el intento, ¿no? Y nos queremos esconder, ya sea porque hemos pecado o porque queremos evadir el llamado de Dios, las responsabilidades. No me acuerdo quién me contaba en estos días de alguien que no tendría problemas en venir a la iglesia, en buscar a Dios,
Pero esta persona decía, pero es una responsabilidad. Por supuesto, por supuesto. La familia es una responsabilidad. La amistad es una responsabilidad. Uno no puede tener amigos solamente para ir a golpearles la puerta cuando necesita algo, sino que debe ir para compartir, aunque no tenga ningún interés de sacarle nada a esa persona o no necesite nada de esa persona. La amistad funciona así, no es por intereses, es estar dispuesto también a ayudar cuando el amigo lo necesita. Y es simplemente ese placer de compartir con una persona con la cual uno tiene afinidad, ¿no es cierto? Con quien usted tiene afinidad, y usted piensa ahí en su mente, no lo diga en voz alta, no se lo diga a nadie, pero piense allí en su corazón, personas con las cuales usted se siente libre y usted puede ser usted. No tiene que mostrar ninguna otra cosa. Y todo fluye, la charla fluye. Los termos de agua se agotan. Y si podemos, si somos capaces de desarrollar esa relación con otro ser humano, lo cual es bueno, la Biblia habla de la amistad, ¿no? De la amistad verdadera. ¿Cómo no lo vamos a hacer con Dios? Donde todo tiene que fluir. La oración tiene que fluir, no tiene que ser algo forzado. La congregación tiene que fluir porque quiero venir a ver al Señor. Lo necesito todos los días. Si hay alguien de quien vamos a necesitar todos los días en nuestra existencia es de Dios. Pero no solo vengo porque lo necesito, vengo porque quiero adorar al Señor. Porque queremos estar en su presencia. Pero además ya está, ya adoré y alabé al Señor en mi casa, con mi familia, pero ahora quiero con mis hermanos, con toda la familia de fe, por lo menos de aquí de Cristo la Respuesta, mientras en otros lugares, casas de Dios, lugares establecidos por Dios, también hay parte de la familia que quizá esta misma hora, quizás mañana, el domingo, están adorando al Señor. Un día lo vamos a hacer todos juntos en el cielo. Pero mientras tanto hay un redil para cada oveja y nos juntamos a adorar al Señor. Y muchos ven eso como una carga. Lo que para nosotros, y anhelo delante del Señor que todos sintamos lo mismo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que tener todos ese sentimiento, que para nosotros es un placer estar en la casa de Dios y fluye el poder cantarle, poder adorarle. Oramos, hablamos con Dios, escuchamos la palabra. No se le prohíbe la Biblia al pueblo como en épocas antiguas y oscuras en la tierra, donde aquellos que supuestamente tenían que guiar a la gente hacia Dios le prohibían la Biblia. Eso no se puede borrar. Nosotros instamos al pueblo de Dios, traiga su Biblia, lea su Biblia en la casa. Para nosotros es una bendición, es un privilegio, pero hay gente que lo ve como una responsabilidad. Debo darle la mala noticia de que la vida está llena de responsabilidades. No se pueden eludir. Así como tenemos libertad de elección, de elegir cosas, de decir cosas, de hacer cosas, tenemos la responsabilidad de hacernos cargo de esas decisiones. Toda decisión va a traer una consecuencia. Puede ser buena si es buena decisión, va a ser mala si es mala decisión. Debo asumir, tragar saliva y decir, ok, me equivoqué, soy el culpable. Pero hay gente que en la vida vive buscando culpables, toman decisiones y cuando le vienen las consecuencias se enojan con aquel, se enojan con aquel otro, aquel tiene la culpa, eligen reglas de juego y después no se la aguantan. Bueno, el ser humano está así. Pero Dios nos ha llamado a sus hijos a ser responsables, porque si no somos responsables no podemos servir a Dios. No se puede. Esta es una responsabilidad, pero es lo que Jesús expresó. Mi yugo es
Es fácil y ligera mi carga. Yo prefiero la responsabilidad de amar, servir y seguir al Señor que tener la carga del pecado y el no saber qué me espera en la eternidad, como muchos seres humanos. Nuestras dudas existenciales fueron ya solucionadas, resueltas en Cristo. Sé de dónde venimos, de dónde vengo, quién me creó, sé a dónde voy, sé lo que hay incluso por la eternidad, no solamente hasta el último día de nuestras vidas, sino por la eternidad. Sabemos porque la palabra del Señor nos lo ha revelado. Amén. Un creyente no puede tener dudas existenciales. Si las tiene, tiene que conocer al Señor. Podemos tener dudas de otras cosas, podemos tener temores, a veces vienen los temores, pero tenemos bien en claro a dónde vamos, quién camina con nosotros. Amén. Y el ser humano a veces trata de evadir, entonces viene la pregunta de Dios. Dios vino y Adán no se podía esconder atrás de un árbol, ni Eva, ni tampoco la serpiente, ni el diablo se pudo esconder de Dios. Y el Señor le preguntó, ¿dónde estás tú? No porque Dios no supiera. Yo quiero que entiendas algo, cuando Dios nos prueba, no es que Dios está viendo a ver cuánto nosotros soportamos. Dios sabe perfectamente, pero Él está probándonos para que nosotros recibamos un entrenamiento y una revelación de cosas que a veces están en el corazón y nosotros, ni siquiera nosotros mismos sabemos. Por eso es que Dios no nos va a probar más allá de lo que pueden nuestras fuerzas. Eso es una garantía del Señor. Pero Él pregunta, ¿dónde estás tú? Y está, usted ve en la Biblia, está la gente que tuvo la actitud de decir al Señor, heme aquí. Amén. Y está este muchacho, esta muchacha, los primeros habitantes humanos del planeta que al Señor se le quisieron esconder. Y el Señor les preguntó, ¿dónde estás tú? Dios sabía dónde estaba. El que no sabía dónde estaba parado era Adán. Y Eva también. Ninguno de los dos sabían dónde estaban parados. Perdieron la orientación, perdieron el objetivo, perdieron el norte cuando desobedecieron a Dios. Ayúdanos, Señor, a que nunca perdamos la visión ni la dirección correcta y que nadie nos haga perder la dirección, porque el diablo va a poner obstáculos en forma de situaciones, pero muchas veces en forma de personas también, que van a constituirse instrumentos del diablo para hacernos perder el objetivo. Amigos, familias, compañeros de trabajo y a veces algún hermano que anda con la antena media chueca y está captando otra onda, también puede llegar a ser un tropiezo. Pedro, un hombre de Dios, un discípulo de Jesús, en un momento de desorientación espiritual, cuando Jesús está hablando de su muerte, que era lo que iba a venir y era necesario para nuestra salvación y nuestra redención, Pedro le dijo, nunca te acontezca tal cosa, maestro. Cualquiera puede decir, qué bien lo que le dijo, qué buena intención, él amaba a Jesucristo. El diablo había tomado su boca para debilitar el carácter de Cristo y la decisión y la autodeterminación que Jesucristo tuvo para ir a la cruz. Y Jesús lo reconoció y dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Me imagino la reacción de Pedro. Y esa reprensión fue para el diablo directamente, que había tomado la boca de Pedro, pero luego vino una reprensión para Pedro también. Porque no estás poniendo el corazón y la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de la carne. Eso fue para Pedro. Eso no fue para el diablo. Porque cuando el diablo toma una vida, esa vida es responsable de dejarse usar por el enemigo. Ayúdanos, Señor, con toda humildad, a estar en la sintonía correcta, en la sintonía de tu palabra, en la sintonía de tu voluntad. Esa fue la primera pregunta que estudiamos, ¿dónde estás tú? Y tenemos que nosotros autoevaluarnos, ¿no?
Segunda pregunta. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 9. Dice: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo a Elías: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó, comió y bebió, y una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, y allí pasó la noche en una cueva. Elías venía de escondite en escondite. Viene de un evento terrible, poderoso en el monte Carmelo. Dios escucha su voz, hace descender fuego del cielo. Israel está perdido totalmente. Elías les presenta el desafío: si Jehová es Dios, sirvan a Dios, y si ustedes creen que los Baales, entonces sirvan a los Baales y ya déjense de estar con un pie en cada lado. Y dice que el pueblo no respondió palabra. Estaban totalmente perdidos. Y tuvo que demostrar él solo en esa ocasión de que Jehová verdaderamente era Dios, y vino fuego del cielo y todo eso, y luego apresaron a 850 profetas y los exterminaron porque había una orden de Dios de que esta gente que traía maldición al pueblo había que exterminarlos. 450 profetas de Baal, 400 profetas de la diosa Aserá, eran 850 en total. Y luego de tremenda victoria, y él deja bien demostrado que Jehová es Dios, la reina Jezabel, que es la representación de todo lo malo en una persona, pero específicamente todo lo malo en una mujer, es la figura y el estereotipo de la mujer instrumento del diablo. Lo amenaza. Y Elías, después de semejante muestra de poder de Dios, tiene miedo, porque Elías era humano, igual que usted y que yo. Varón sujeto a pasiones, como nosotros, a debilidades, pero que oró y el cielo se cerró, y oró nuevamente y el cielo se abrió. El Señor está diciendo: yo puedo usarte aún con tus debilidades. Yo quiero glorificarme en tus debilidades. No quiere decir que podemos llevar una vida de pecado y total Dios me usa igual. No es eso. Tenemos que entender bien la palabra, porque tenemos batalla contra el pecado. Y hay otros que se entregan al pecado, pero nosotros batallamos y dejamos que la ley del Espíritu gobierne nuestras vidas. Por eso el Señor nos libra del pecado. Pero sabe el Señor que a veces tenemos miedo, sabe el Señor que a veces tenemos dudas, sabe el Señor que a veces pensamos mal, sabe el Señor que a veces hablamos mal. Todos los días con algo le ofendemos a Dios, eso es seguro. Si hay algo garantizado es que todos los días vas a hacer algo, y voy a hacer algo que a Dios no le va a gustar. Lamentablemente es así. Pero aún así, cuando Dios ve corazones dispuestos y humillados delante de Él, y que se esfuerzan y que están dispuestos a pagar el precio, Dios nos puede utilizar para su gloria. Lo que el Señor está diciendo en su palabra es: Elías no era un héroe de bronce, Elías no era un superhombre, Elías era igual que nosotros, pero se rindió al Señor. Aceptó el desafío, dijo: heme aquí. No se escondió, aunque en un principio, pero en un momento sí. Y todos pasamos por este momento. No podemos señalar a Elías y decir: Elías se escondió. ¿Cuántas veces nos escondimos nosotros? Él huye al desierto, dice: me quiero morir, después de semejante victoria, y se acuesta debajo de un arbusto. Un arbusto era todo un tesoro en el desierto, era un poco de sombra en un lugar donde hace 50, 60 grados. Y vino el ángel y le trajo alimento, y dice que él comió, bebió y se volvió a dormir, y el ángel lo vuelve a tocar, a despertar, y le dice: come y bebe, porque largo camino te resta.
Ahí la Biblia nos está demostrando que hubo más provisión todavía. Si usted lee en detalle, y él volvió a comer y a beber y fortalecido con esa comida, caminó 40 días, es profético el número 40, 40 días y 40 noches y llegó a Horeb, pero llegó a Horeb, el ángel le había dicho, te queda un largo camino, pero en Horeb se volvió a esconder. Se volvió a esconder. Allí pasó la noche en una cueva, versículo 9, y más tarde la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Y ahí él le respondió algo que ya le había respondido antes. Y le vuelve a decir que solamente él ha quedado. Pero más adelante el Señor le dice, no, ahí estás equivocado. Yo tengo 7.000 que no doblaron las rodillas ante los Baales, ante los falsos dioses. La segunda pregunta es, ¿qué haces aquí? No solo dónde estás tú, ahora también pregunta el Señor, sé dónde estás escondido, pero ¿qué estás haciendo aquí? ¿Usted notó el detalle que anteriormente fue el ángel el que le trae comida, el que lo llama, el que lo anima, pero ahora es Dios mismo? El mismo Dios es el que va a despertar a Elías y a decirle, ¿qué estás haciendo aquí en la cueva? Como que Dios envió a su ángel y Elías siguió en la postura derrotista. No lo culpo. Yo creo que si nosotros hubiéramos estado en sus zapatos, en sus sandalias, la mayoría de nosotros hubiéramos entrado en esa misma postura del desaliento. La situación no era para menos. Dios mismo dice, ahora salí de la cueva que yo te voy a mostrar mi gloria. Y ahí viene lo del viento recio, el terremoto, el fuego, y Dios no estaba. Pero luego viene un silbo apacible, un suave murmullo, como dice la Nueva Versión Internacional, y la presencia de Dios estaba ahí. Toda esa demostración de poder y de amor a la vida de su siervo que estaba desalentado. ¿Quién de nosotros no pasó o no se escondió en la cueva del desaliento alguna vez? Todos nosotros. Tú nos conoces, Señor. ¿Qué le vamos a ocultar? Hay gente que se pone la capa de supercristiano. No, yo no, porque soy un siervo de Dios, yo no le tengo miedo a nada, yo no me amedrento con nada. No. Los más grandes de la historia tuvieron miedo. Abraham, amigo de Dios, mintió. ¿Por qué mintió? Por miedo. Miedo de que lo maten. Pero no se desvió a pesar de sus temores y sus escondites. Ninguno, ni Abraham ni Elías se desviaron de la voluntad de Dios, pero necesitaron esa pregunta, porque Dios, si te ve en la cueva, te va a dejar descansar un rato, pero luego va a venir a llamarte. Te va a mandar un ángel y si no le haces caso al ángel, viene el mismo, en persona. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Esa es una pregunta que se puede aplicar en varias situaciones de nuestra existencia. ¿Qué haces con tu vida? Alguno no está en la cueva del desaliento, sino que está en la cueva del abandono. Alguno se escondió para que Dios no lo moleste. Alguno se escondió porque no quiere dejar su vida de pecado. ¿Cuántos creyentes, entre comillas, hemos conocido en la vida que al final decantaron por lo que había en su corazón? Que quizá durante años estuvieron forzando una imagen, una postura, una pose que no era real, porque el mundo tiraba. Y hasta que al fin decantaron por lo que realmente había en el corazón. Hubo hombres que creían en Jesús en la época que Jesús caminó en la tierra, pero dice la Biblia que no lo siguieron a Jesús porque amaban más la gloria del hombre que la gloria de Dios. Muchos valorizan y aman más una amistad que no está conforme a la voluntad de Dios. Valorizan un círculo social o una reputación que se me va a arruinar si se enteran que soy cristiano. Y le dan más valor a eso. Y terminan
tarde o temprano, decidiéndose. Una palabra que el Señor me dio hace algunos años atrás, muy pocos años atrás, es que si hay algo que sucede cuando el Espíritu Santo electrifica la cerca, cuando el Espíritu Santo visita una iglesia, electrifica la cerca y el que está sentado en la cerca, que no sabe si está de este lado o de aquel, tiene que saltar para un lado o para el otro. Ya no puede permanecer en el medio. Va a saltar hacia el lado del Señor o se dedica al mundo directamente. Un siervo de Dios de España, escuchábamos una palabra hace un tiempo atrás también, Dios nos habló, y este siervo decía, cuando Dios visita, la presencia de Dios visita una iglesia, suceden dos cosas. Un avivamiento no es solamente que venga gente a los pies de Jesús. Esto no nos gusta a nadie, pero es la realidad. Un avivamiento también es que se vaya el que se tiene que ir. No se puede caretear delante del Señor. No hay cueva que nos esconda de Dios. Entonces la cueva puede ser del desaliento, pero puede ser también del querer esconderme, del no querer soltar. Hay gente que la amistad del mundo lo arrastraba y nunca cortaron y se lo terminaron llevando. Algunos todavía hoy encontramos en la calle y dicen con toda sinceridad, pero esa sinceridad no los va a salvar. Dice, es que no puedo dejar el pecado. Es que no me gusta dejar, no quisiera dejar la vida de la farra y de los amigos. Bueno, son las decisiones. Pero esas decisiones no son de qué color me compro un pantalón. Esas decisiones afectan la eternidad y en la eternidad no hay posibilidad de corregir. Acá se puede corregir. En la eternidad ya no. Ya no hay, ahora sí, Señor, voy a orar. Ahora sí me voy a congregar. Ahora sí me voy a rendir a ti. En el trono blanco Dios va a decir, no, apartaos de mí, malditos de mi Padre, al fuego eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes. Señor, ayúdanos. La palabra de Dios nos dice la verdad para que el hombre despierte. La iglesia no está para anestesiar, sino que está para despertar, está para operar, está para curar y a veces duele. Pero no está para poner analgésico y que se termine muriendo, pero sin dolor, no. El Espíritu Santo nos habla para despertar. Si hay algo que Dios quiere es nuestro bien. Entonces Él nos evalúa también. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestro servicio? Dios nos amonesta. Y la amonestación no es solamente, algunos ven la acepción negativa de esa palabra. Es un reto. No, la amonestación es un aliento. No, salí de acá, no es tu lugar, dale para adelante, te queda un largo camino. Y más adelante, si usted sigue leyendo en su casa, va a ver que Dios le da trabajo a Elías. Ajá, estás desalentado, ok, comé, bebé, estás fortalecido, a trabajar. Salí de la cueva. Andá y ungí a Jehú como rey de Israel, andá y ungí a fulano como rey de Siria, hasta un rey de Siria lo mandó a ungir. Y andá ungí a Eliseo como tu sucesor. Veo que andás con ganas de jubilarte. Faltó que le diga el Señor, ¿no? Así que ya si te querés jubilar, yo te voy buscando el reemplazo. Pero no va a faltar un siervo. Si nosotros insistimos con quedarnos en la cueva, en un momento Dios va a dejar de hablar y va a decir, ok, duerme tranquilo, yo voy a buscar a otro. La obra del Señor, los propósitos de Dios, no los va a frenar la desidia, el desinterés de ningún creyente, de ningún ser humano, la indiferencia. Un tiempo Dios va a tratar, pero Dios nos ayude a no ser obstinados. La obstinación deja fuera, no ser obstinados. Quizá una vez no entendí, 2 veces no me animé.
La tercera, salí de la cueva. Pero hay una buena noticia, que la salida, la invitación a salir, viene con el respaldo de Dios. No le dijo el Señor, mirá, salí, caminá y fíjate si encontrás en algún lugar harina y aceite y hacete un pan, fíjate si encontrás agua en el desierto. Le trajo el alimento. Nosotros podemos estar quizá cansados, desalentados, pero ahí tengo la Biblia. Mi desaliento no le puso un candado a la palabra del Señor, ni le puso un candado al cielo para que mi oración no llegue. Ahí en mi desaliento, como dijo el salmista, muchas veces en mi angustia clamé al Señor. Amén. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó hacia mí y oyó mi oración. Él me sacó del lodo cenagoso y puso mis pies sobre la roca. Amén. Ahí tirado, escondido en la cueva, sabes que Dios te escucha y te ve. Habla con Él. Pedile fortaleza. Señor, háblame. Abre la palabra. Dios sigue hablando por visiones. Sí. Dios sigue hablando por sueños. Sí. En algunos casos se hace ver, se presenta visiblemente, claro que sí. Pero alguno puede decir, ¿por qué no en la misma frecuencia que pasaba antes? Por una sencilla razón. Antes no había Biblia. Hoy tenemos la palabra profética más segura. Por eso sigue existiendo, Dios se sigue manifestando así, pero no con la frecuencia que estos hombres tenían visiones, porque ellos no tenían otra guía si Dios no se les presentaba y les hablaba. Hoy tenemos una palabra servida en bandeja y hay creyentes que quieren tener visiones y quieren tener revelaciones en sueños, pero no leen la Biblia. Dios no va a fomentar vagancia espiritual. Bueno, te voy a dar visiones y sueños para que no tengas que leer la Biblia. No. Te va a mandar ahí. Y si buscas al Señor, como el Señor nos hablaba el domingo, buscar a Dios, persistir en buscar a Dios, lectura de la palabra, congregación, y ahí Dios puede decir, sí, este tiene interés en mi presencia, en mi palabra, le voy a mostrar mi poder, le voy a mostrar algo en sueños, le voy a dar una visión. Ahí Dios lo puede hacer con aquellos que le buscan. Escuchaba el otro día un pedacito de una entrevista que le hicieron al hermano Samuel Hernández, que todos conocemos, el cantante Samuel Hernández. Algunos cánticos aquí los cantamos, son de mucha bendición. Y le preguntaba el que lo entrevistaba cuál era el secreto para esa presencia tan linda que se sentía cuando él ministra, que se siente cuando él ministra. Y él dice, leo la Biblia, oro, me congrego, voy a una iglesia pequeña, dice. Una iglesia de madera. No es que ser Samuel Hernández me exime de orar, de leer la Biblia ya. Si no es una mega iglesia no voy. No. Él dijo, sigo buscando a Dios, sigo orando, sigo leyendo la palabra, sigo congregándome. Estoy bajo un pastor. Tengo una comunión con Dios. Entonces, cuando Él ministra, ¿qué es lo que puede salir? Algo que viene del cielo. Esa comunión va a traer fruto. Amén. Por eso Dios te permite, no es tirano, Él te permite esconderte en la cueva, te permite descansar un poco, pero llega un momento que el descanso se puede volver vagancia, pereza, y el Señor dice, no, vamos, largo camino te resta. Amén. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz. Lo importante es escuchar la voz del Señor. Amén. Y obedecerle al Señor. Cuanto más rápido le obedecemos, menos tiempo perdemos. Tercera pregunta, esta es muy importante también. Vamos a ir a Mateo, capítulo 16,
versículo 13. Entonces, primera pregunta fue, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿qué haces aquí? Y vamos a ver la tercera. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 13, dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Aquí la Biblia me está dejando entrever algo. Hay cosas que la Biblia te dice sin decírtelas y las tenemos que leer entre líneas. Gran parte del pueblo de Israel, mire, acá usted quiere ver una radiografía de la condición espiritual de Israel. Gran parte del pueblo de Israel creía en la reencarnación. ¿Se dio cuenta? A Juan el Bautista le fueron a preguntar, ¿quién eres tú? ¿Tú eres Elías? No, dijo él. Porque estaba la profecía, voy a enviar a Elías en los últimos tiempos. No era que iba a reencarnar Elías, la unción que había en la vida de Elías iba a estar en la vida de Juan. ¿Cuál era esa unción? Hacer volver el corazón del pueblo hacia Dios. ¿A usted le gustaría tener esa unción? A mí me encanta. Poder ser influencia de parte de Dios, un influencer de Dios, hoy que está tan de moda ser influencer, el que hace cualquier pavada es influencer. Así está la sociedad. Ser un influencer de Dios, no bailando tonterías ahí como un ridículo, sino llevando el corazón de la gente hacia Dios. Llevando el corazón de la gente, guiando a la gente hacia Dios. Bueno, el pueblo de Israel, muchos de ellos creían en la reencarnación. ¿Quiere otro dato más de la decadencia espiritual de Israel? Escuche lo que le voy a hablar. Los sacerdotes encargados del templo, la casta sacerdotal, no eran los fariseos, eran los saduceos los que estaban en el templo. Los saduceos no creían en la resurrección. ¿Qué me dice usted? Imagínese que usted... Qué rico está el tereré. Imagínese que usted viene a charlar conmigo. Pastor, ¿usted cree en la resurrección de los muertos? No. ¿Usted cree en la venida del Señor? No, tampoco. ¿Y qué estamos haciendo acá? ¿Para qué estamos cantando, leyendo la Biblia? ¿Para qué? No tiene sentido. Bueno, esa gente gobernaba el templo. Saduceos y fariseos lo odiaban a Jesús porque ponían en riesgo su estatus, porque eran uno de los pocos que estaban bien económicamente en esa época, y entre ellos se odiaban. Los fariseos sí creían en la resurrección, pero eran unos careta. No es solo creer, es hacer, es caminar. ¿Amén? Yo puedo creer que Cristo viene, pero si no me preparo me voy a quedar. Entonces no es solo creer, la fe sin obras es muerta. La gente, muchos creían en la reencarnación. De hecho, había una creencia y por eso Jesús, muchos lo habrán escuchado, ¿por qué Jesús tardó en resucitar a Lázaro? Él lo hizo a propósito. 2 días tardó en emprender el camino, en volver, y 2 días de camino había hasta Betania, donde estaba Lázaro. 4 días, entre comillas, digo, tarde llegó Jesús, muy entre comillas. 4 días. Ya imagínese en un clima tropical, sin ningún tipo de conservación ni procedimiento, el cuerpo ya estaba descompuesto.
Si hubieras venido antes, le reclamaron sus hermanas, no se hubiera muerto. O por ahí si se moría y vos estabas acá, lo resucitabas ahí nomás, pero ahora ya está echado a perder, ya no hay arreglo. Jesús dijo, ¿qué es lo que no tiene arreglo para mí? ¿De verdad crees que no tiene arreglo? Y Jesús se glorifica allí en ese milagro llamándolo a Lázaro. Lázaro sale de la tumba. ¿Pero por qué tardó 4 días? Porque los judíos creían que el alma estaba dando vueltas. Hasta 3 días. Jesús esperó. Lázaro también esperó. Jesús esperó un día más para dejar bien demostrado de que Él era la resurrección y la vida. Porque ya ni los judíos con sus creencias supersticiosas ya no tenían esperanza. Por eso Jesús resucita al 3er día, pero cuando usted lee en detalle, por eso yo insisto que hay que tener lectura comprensiva de la palabra y leer todos los pasajes de la Biblia que hablan de un tema, porque hay detalles que no está acá, está en otro lado. Jesús resucita al 3er día, ok. Pero más exactamente Jesús resucita pasado el 3er día. Pasado el 3er día. Él mismo lo dijo, era necesario que la señal de Jonás se cumpliera en él. Y está bien clarito lo que el Señor enseña, que él tenía que pasar en la tumba su cuerpo, su alma no estaba en la tumba, 3 días con sus 3 noches, tenía que completarse. De manera que eso de que Jesús muere el viernes a la tarde y resucita el domingo está mal, esa cuenta está mal sacada. Ya lo hemos estudiado aquí, Jesús no murió un viernes a la tarde. Eran 3 días completos con sus 3 noches. Eran 72 horas que se tenían que cumplir y después de esos 3 días el resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús estaba echando abajo toda la superstición judía. Si no hubieran dicho, eso es porque el alma estaba dando vuelta y volvió y resucitó. No hubo excusa para decir que la resurrección de Jesús no fue verdadera o la resurrección de Lázaro. Bien, ahí vimos más o menos el contexto espiritual del pueblo de Israel. Entonces, cuando Jesús está sondeando qué es lo que opina la gente, y había gente que decía que se había reencarnado Juan el Bautista, se había reencarnado Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. Ok, bien. Eso está en segundo plano. Y Jesús luego, dirigiéndose a ellos, le dice, ahora yo quiero saber, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y esa es la tercera pregunta muy importante para nosotros. ¿Quién decís que soy? Nos va a salir fácil y rápido la respuesta. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, tú eres el Señor. Ok. De la boca nos sale fácil, ya lo dijo Pedro. Me estoy copiando el resultado de la prueba, Pedro ya dijo. Yo puedo copiarme. Sí, Pedro dijo que era Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías. Es el Mesías. Demostrarlo con hechos. Y ahí está el tema. Porque acorde a de verdad quién es Jesús para nosotros, es cómo vamos a actuar y cómo vamos a vivir. Jesús dice, yo sé que el mundo cree cualquier cosa, algunos creen que fui un profeta nada más, otros creen que ni siquiera existí, otros creen que fui un revolucionario y me comparan con el Che Guevara o con quien vaya a saber quién más. No, Señor. Yo sé que todos piensan cosas distintas, pero yo veo a mi pueblo, dice el Señor, y yo quiero saber y quiero preguntarle, aunque Él sabe, pero quiere que nosotros revelemos lo que está en nuestro corazón. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí Pedro
que, como les conté anteriormente, en una oportunidad con la antena media chueca agarró otra sintonía y quiso frenar a Jesús para que no vaya a la cruz, pero ahora Pedro se ve que reguló el dial y captó bien la onda. Tú eres el Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Esa pregunta es importante porque tenemos que tener revelación de quién es Cristo. Judas no la tuvo. No la tuvo. Yo siempre hago esta comparación. Se habla mucho de los mercados, la oferta y la demanda, la ley de oferta y demanda, que es una realidad. Cuando algo tiene una sobreoferta y poca demanda, el precio cae. Pero si hay algo que tiene mucha demanda y es limitado, el precio sube. Sube la cotización, sube el valor. ¿Verdad? Y en lo espiritual es aplicable esta ley. ¿Cuánto necesito de mi Dios? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto yo creo o siento que necesito de Jesús? Va a ser la demanda que yo tenga de su presencia. ¿Entiende? Pero si yo siento que no necesito tanto, no estoy tan mal, conozco a Cristo hace 50 años, mi valoración, por más que yo diga tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, mi valoración de Jesús es baja. Y yo hago esta comparación. En el sitio de Samaria, cuando sitiaron a Samaria, el sitio era para asfixiar a un pueblo. No hacía falta disparar una piedra, una flecha o esgrimir una espada, solo había que encerrarlo y cuando se acabaran los recursos adentro se comían entre ellos. Y había dos opciones: o morían detrás de las murallas o salían a rendirse. En muchos casos preferían rendirse antes que morir de hambre o de pestes. No había agua potable disponible como ahora. Bueno, permítame la aclaración, en bidones, ¿no? Porque la de la red no es potable. Pero en fin, hoy abre usted una canilla y tiene agua ahí, de sed no se va a morir. No había eso. Muchos, cuando sitiaban una ciudad, cegaban las fuentes de agua, frenaban los manantiales, entonces no disponían de agua, ni buena ni mala. En el sitio de Samaria empezaron a comer un cereal que no era de uso, no era comestible para el ser humano, que es lo que se le llamaba estiércol de paloma. Yo quiero aclarar esto, es una cuestión de traducciones. El estiércol, no es que la gente comía estiércol de paloma, era un cereal que no servía para el ser humano, algo que no servía, pero lo terminaron comiendo y se le llamaba a ese cereal estiércol de paloma. Se terminaban comiendo eso porque no había comida. Pero hay otra cosa, hay algo que en el libro de los Reyes figura el precio. Dice que se vendía una cabeza de asno, ¿por cuánto? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuánto? 80 piezas de plata. 80. Una cabeza de asno. ¿Cuánto pagaron por Jesús? ¿Cuánto recibió Judas? ¿No le parece que hay un desfasaje ahí en los precios? Por una cabeza de asno pagaban hasta 80 monedas de plata, pero por la vida del maestro ofrecieron solo 30. Porque no lo valoraban. Los fariseos no sentían que lo necesitaran, al contrario, era una molestia. Judas, el principal responsable allí, en esa traición y en esa entrega, no lo valoró. Te damos 30 monedas de plata, ok, venga para acá. Sirvió para pagarse la tumba, nada más. Pero cuando estaba años atrás, siglos atrás, estaba sitiada Samaria, había un hambre terrible y decía: o pago lo que me piden
por esta cabeza de asno, aunque le saque muy poquita carne de la quijada y me tenga que comer los ojos, pero para no morir de hambre, pago lo que me pidan por la necesidad. O me muero. Por eso Jesús pregunta, esta es la tercera pregunta, ¿quién dices que soy? Esta pregunta equivale, ¿cuánto valgo para ti? ¿Cuánto crees que me necesitas? Si yo creo que es un carpintero, ¿y qué puedo necesitar? ¿Algún mueble? Haceme una mesita ratona, nada más. Eso pasó en Nazaret. Este es el hijo de José y María, José el carpintero. De un carpintero vos podés pedir muebles, no otra cosa. Pero los que creyeron en él como Jesús, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, recibieron salvación primeramente, pero también recibieron milagros. Si valoramos a Cristo por lo que realmente es, porque lo necesito, o tengo a Jesús, o si no me muero, si no tengo la presencia de Cristo, me seco. Hay que pagar un precio. Decíamos el domingo, no es que me voy a congregar cuando los planetas estén alineados, no sé, venga un remisero y me diga, Dios me habló que te tengo que llevar gratis a la iglesia. Bueno, hay señal de Dios que me tengo que congregar. No, cuando todo se te traba y se te pone feo, ponete las pilas, rompe la barrera del silencio, no la del sonido, la del silencio. Y demostrale al Señor cuánto lo necesitas. Y cuando vengas, como sea la casa del Señor, pero no solo la congregación, en tu casa también, buscando a Dios, entonces el Señor te va a creer cuando le digas, tú eres mi Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres bienaventurado. Esa va a ser la respuesta de Dios, eres bienaventurado, eres bienaventurada, tuviste revelación. Jesús aclaró y dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae, si el Padre no me revela. Y en este tiempo que Él está sentado a la diestra del Padre, Él ha enviado su Espíritu Santo, que es el que convence al mundo de pecado. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cuánto lo necesitas? ¿Cuánto vale? Estoy dispuesto a pagar el precio porque si no lo tengo me muero. Y otro dirá, no estoy tan necesitado. La llevo bien sin Dios. Hay creyentes que dicen, yo no me congrego tanto y me va bien. No doy mis diezmos y me va bien. Yo no ofrendo y me va bien. ¿Cuánto tiempo? El devorador está con la chaila afilando el cuchillo. Como pastores vemos muchas cosas con el correr de los años. Y el correr de los años nos ha demostrado que lo que dice la palabra de Dios se cumple. Una vez una hermana me dijo, hablando de este tema, de aquellos que menosprecian, ¿se acuerdan la palabra que recibimos en el 8 de noviembre, en la inauguración? Una palabra sencilla y breve que trajo el hermano Billy, pero que todavía resuena y que es tan poderosa, el no menospreciar la oración, la congregación, no menospreciar, menospreciar es un problema. El hijo pródigo menospreció no el dinero, menospreció el estar con el Padre. El dinero lo pidió. Y él se fue de la casa y enseguida murió de hambre. No, durante un buen tiempo le fue bien, ni se acordó del papá, ni se acordó del hermano, ni se acordó de los jornaleros. Y hablando de este tema, cómo muchos menosprecian lo que han recibido en esta casa. Aquí hay palabra de Dios abundante. El que no vive en las cosas del Señor es porque no quiere, o no lo quiere escuchar, o no lo quiere hacer. Pero no hay excusa, hay palabra, hay enseñanza de sobra. Hay guía de parte del Señor, hay oración. Y muchos lo han menospreciado. Y a veces pasa tiempo y parece que no pasa nada. Y esta hermana nos dice, el hijo pródigo no murió de hambre instantáneamente porque se llevó los bienes de la casa. No se olvide, pastor, se llevan los bienes de la casa, aunque no lo reconozcan. Pero un día esos bienes se agotan.
Y está el que va a morir de hambre. Y está el que va a decir, en la casa de mi Padre hasta los jornaleros tienen abundancia de pan. Gloria a Dios por aquel que con un arrepentimiento genuino reconoce. Pero hay gente que lamentablemente no todos se van a arrepentir, no todos van a reconocer. Es un hecho. Por eso Dios evalúa. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás parado? ¿Qué haces ahí? ¿Cuánto valgo para ti? ¿Quién dices que soy? Y quedan 2 más que lo vamos a ver, Dios mediante, el próximo miércoles. Las 5 preguntas de Dios que son tan importantes porque de esta manera nosotros tenemos el espejo de la palabra para vernos y analizarnos. ¿Dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué valor le estoy dando a mi Dios? ¿Estoy dándole el precio que corresponde o estoy menospreciando? ¿Estoy pagando 80 piezas de plata o 30? Ayúdanos, Señor. Le invito a estar de pie en esta noche y vamos a hablar con el Señor, a orar y a pedirle al Espíritu Santo que Él selle esta palabra en nuestros corazones, en cada uno de nosotros. Lo necesitamos. Yo lo necesito. Y cada uno de nosotros. Puedes cerrar tus ojos. Te adoramos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias por habernos hecho bienaventurados. Gracias por cubrirnos con tu gracia y tu misericordia. Gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por estar aquí en esta noche en medio nuestro y en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas huérfanos, porque no nos dejas perecer por inanición, sino que nos alimentas con tu palabra. Y estas preguntas nos hacen tanto bien, nos despiertan, nos sensibilizan para escuchar la voz de tu Espíritu. A pesar de nuestros temores, de nuestros errores, queremos decirte en esta noche, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Aquí estamos, con nuestros defectos y virtudes. No podemos escondernos de ti. No podemos evadir tu llamado. No nos conviene. Como dice en tu palabra, no hay bien para mí fuera de ti, Señor. No hay bien para ninguno de nosotros. Ayúdanos a caminar en tus propósitos. Ayúdanos a salir del desaliento, del cansancio, de los temores o de las excusas, de lo que fuere que nos está frenando. Espíritu Santo, obra en cada una de nuestras vidas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestros errores. Señor, estamos delante de tu presencia, Señor, con un temor reverente, con confianza, porque tú nos has invitado a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pero lo hacemos con humildad, Señor. Reconocemos de corazón, te necesitamos. No somos nada sin ti. Nada podemos hacer sin ti, Señor. Tú eres la vid verdadera. Solo somos los pámpanos, Señor. Tenemos que estar conectados. Ayúdanos cada día a anhelar tu presencia, a anhelar tu Espíritu Santo, a sentir la necesidad. Quita toda insensibilidad, quita, Señor, toda anestesia que la vida, que la rutina, que el enemigo pone en la vida del creyente para que no se dé cuenta cuánto te necesita, Señor. Que podamos disfrutar de la comunión contigo, disfrutar de la lectura de la palabra, de la oración, de estar juntos en congregación, Señor, juntos adorándote, alabándote. ¿Cuánto valor tiene esto, Señor? Que podamos realmente ver el valor de las cosas, que cuando tú nos preguntes,
¿Quién soy yo para ti? ¿Qué significo para ti? Podamos tener la revelación del cielo. Como le dijiste a Pedro un día, bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no fue una revelación de la carne, no fue el intelecto, no fue una escuela, no fue un seminario, fue la revelación de lo alto, la revelación del Padre. Que podamos tener siempre en esta casa la revelación de lo alto, la visión espiritual bien nítida. Ayúdanos, Señor, a ver tu gloria como pudo hacerlo allí tu siervo Elías cuando estaba desalentado, atemorizado, pero tú le mostraste tu gloria allí en el silbo apacible. A Moisés te le manifestaste en el trueno, en el fuego, allí en el monte Sinaí, pero en Horeb a Elías te le manifestaste, Señor, en el suave murmullo. Tú estabas allí, Señor. Tú estás aquí esta noche. Yo te pido, Señor, toca la vida, los corazones, toca los cuerpos enfermos, fortalece a los que están debilitados en la fe, Señor, y a aquellos que están caminando prendidos de ti, dales más fuerza, revelación, claridad, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu iglesia. Cada día falta menos para que se manifieste nuestra redención. Cada día falta menos, Señor. Que cada día podamos estar más prendidos de ti. Nuestra fe está puesta en ti, Señor, no en los hombres. No hay en este mundo ninguna solución a los problemas de la humanidad, solamente en ti, Señor. Tú eres el arca de la salvación. En ti confiamos. Que mis hermanos, mis hermanas salgan fortalecidos, bendecidos, llenos de tu presencia, de tu espíritu, llenos de ese gozo y de esa paz. Aún a la distancia oramos por aquellos que están con alguna dolencia, aquellos que están convalecientes, esperando un milagro de parte tuya. Señor, allí acompáñalos en el lecho del dolor, de la enfermedad. Abrázalos con tu presencia, renuévalos. Renueva la fe y la confianza, Señor, en mis hermanos. Señor, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias por tu dulce presencia. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso a Él. Él lo merece. Él merece la gloria. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor. Toda la alabanza y la adoración. Aleluya. Gracias, Señor.